Buenos días a todos. Vamos a abordar este tema tan importante, yo diría, y a la vez con muchas controversias. Pero sabemos la depresión es una de las enfermedades que tienen un mayor grado de discapacidad en general comparado con otras enfermedades. En el mundo, ¿cómo está la enfermedad mental? Bueno, está establecido, se estima que más o menos el 14% del peso total de la enfermedad es atribuible a los trastornos neuropsiquiátricos. Los sobresalen sobre todo el trastorno depresivo mayor y los trastornos asociados al alcohol y otras sustancias de abuso y también en la psicosis. Cuando vemos en la atención primaria, el médico general ve aproximadamente un 25% de sus pacientes con una alteración mental, incluyendo el abuso de sustancias y el alcohol. Eso ya llama la atención de a nivel primario. Es importante iniciar la prevención, si es posible, de estas enfermedades. Aquí menciono un estudio muy importante de Witzig. La depresión es un trastorno serio y recurrente. O sea, la recurrencia es tal vez muy importante, sobre todo en cuanto al tratamiento a largo plazo de esta enfermedad. Y actualmente la depresión es la más importante causa de discapacidad ya en Europa y se proyecta a ser la principal causa de movilidad también en los países industrializados. Desde el punto de vista de salud pública, vemos que la enfermedad depresiva representa una de las enfermedades con mayor discapacidad laboral y social, por lo cual en muchos países las diferentes aseguradoras cubren ya los gastos económicos para un tratamiento rápido y eficaz, y de esta forma se evitan las recaídas y recurrencias. Esto en México todavía no sucede, aunque ya algunas aseguradoras ya cubren los gastos de la enfermedad depresiva, pero con mucha dificultad. Cuando digo con mucha dificultad, pues con mucha resistencia a cubrir los gastos, ¿no? Patel menciona la evidencia demuestra una fuerte asociación entre trastornos mentales y desventajas sociales, especialmente la pobreza, la violencia de género, desastres y conflictos, pues como vemos todos presentes en nuestro país. En cuanto a la importancia de la salud mental global, el desarrollo del concepto AVISA, o sea, años de vida saludable, o ABAT, años de vida ajustada a discapacidad, la cual es una medida es muy utilizada hoy en día y refleja la contribución de un trastorno o enfermedad a la discapacidad y mortalidad, y la evidencia de la investigación transnacional que señala el impacto de un trastorno mental. Esta contribución demuestra, según Patel, que la depresión, el consumo de alcohol y la esquizofrenia son las principales causas de la carga global de la enfermedad, o Global Burden of Disease, por su prevalencia,
por su uso crónico, como ya mencionamos, y de recaídas, y inicio en etapas tempranas, y da un impacto en la discapacidad y mortalidad. Yo creo menciona Patel, es muy importante recalcar que la enfermedad mental se inicia generalmente en épocas tempranas de la adolescencia y adultez joven, lo cual favorece más a una discapacidad a edades tempranas. Aquí algunos datos presento en el mundo. 450 millones de personas sufren de un trastorno mental o de la conducta. Es muy importante, ¿no? Las principales enfermedades mentales son la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el maníaco depresivo, la depresión severa, el trastorno obsesivo compulsivo, Alzheimer y otras como la epilepsia, la anorexia ya están en los trastornos neuropsiquiátricos, principalmente la epilepsia. Alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año. 33% de los años vividos con discapacidad en todo el mundo se deben a trastornos neuropsiquiátricos. Esto también fortalece el porqué de debe de haber una mayor inversión económica en cuanto a las enfermedades mentales. 4 de cada 6 causas principales de años vividos con discapacidad resultan de trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, los trastornos generados por el alcohol y esquizofrenia y trastorno bipolar. Más de 150 millones de personas sufren depresión en algún momento de la vida. Vamos a ver más adelante la prevalencia de un estado depresivo en el transcurso de la vida está entre el 15 al 20% de la población. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que la carga de los trastornos mentales aumentará de manera significativa en los próximos 20 años. Y por último, la depresión cobra mayor importancia día a día y se estima en el año 2020 será la segunda, o sea, ya dentro de poco, la segunda, inclusive ya en Europa, la primera causa de años de vida saludable perdidos a escala mundial y la primera en países desarrollados. El riesgo de padecer depresión también se proyecta, como tal vez ya lo mencioné, dentro de la próxima década como la segunda causa de discapacidad o años de vida saludable en todo el mundo. También los estudios de atención, como también lo mencioné, de atención primaria, nos proporcionan un panorama señalan a la enfermedad depresiva como la tercera causa de consulta, aunque muchas veces el paciente no lo expresa en esa forma, sino yo diría lo somatiza o el paciente no conoce realmente el origen de esta enfermedad y lo atribuye a otras causas diferentes. Rápidamente, los tipos de depresión. Puede haber depresión bipolar o en este caso el trastorno bipolar, una manía, ¿no? O la depresión unipolar, es decir, en la depresión únicamente manifiesta un polo en la depresión, y ahí menciono como el inicio suele ser temprano en la edad, en la vida, ¿no? Tanto el bipolar como unipolar, ¿no? Y
el inicio puede ser, bueno, en caso de un bipolar, una manía, puede ser inicio abrupto, y en caso de un unipolar puede ser más insidioso, ¿no? La duración es de 3 a 6 meses, hay menos episodios unipolares, ¿no? Y aquí únicamente se acompaña importantemente de insomnio y retardo psicomotriz. El tratamiento es con litio y en el trastorno bipolar deben de evitarse los antidepresivos que pueden, según algunos autores, inducir manía. Y aquí también es semejante el tratamiento. Lo importante, me gustaría mencionar, es un estudio, no lo puse en diapositivas, un estudio reciente de uno de los más prestigiados psiquiatras del mundo, en Suiza, el profesor Jules Angst. Angst es angustia, el profesor Angustia, hizo un estudio en un poco más de 400 pacientes diagnosticados inicialmente como una depresión bipolar y les dio un seguimiento de 40 años. Eso no puede ser, eso nada más puede ser en Suiza, ¿verdad? En México es muy poco probable porque se pierde el 95% de los pacientes. Y él observó, es un estudio muy importante, que aproximadamente el 52% de los pacientes diagnosticados inicialmente como una depresión unipolar, después de un lapso de 40 años, eran pacientes bipolares. O sea, esto señala, por un lado, los críticos, como siempre hay, y es bueno, no será por el tratamiento antidepresivo que puede inducir manía. No, él lo niega rotundamente y dice que no, cualquier paciente unipolar puede volverse bipolar, por ejemplo, un alto porcentaje. Un aspecto importante es la severidad de los trastornos depresivos. El trastorno depresivo leve tiene una puntuación de la escala de Hamilton del 12 al 19%, es una escala muy utilizada en psiquiatría, ¿verdad? Menciono y en la sintomatología depresiva solo genera una pequeña alteración en la funcionalidad o actividades sociales o en las relaciones interpersonales. Esos son lo que muchas veces llamamos los individuos con una personalidad depresiva. El trastorno depresivo mayor moderado está en una puntuación de la escala de Hamilton de 20 a 27. Aquí los síntomas ya generan una alteración en la funcionalidad o las actividades sociales o en sus relaciones interpersonales sin que llegue a ser severo. Y por último, tal vez es el reto para muchos médicos y médicos psiquiatras sobre todo, es el trastorno depresivo mayor severo, donde la puntuación de la escala de Hamilton es de 28 o más. Y aquí la sintomatología depresiva genera una gran alteración en la funcionalidad de la vida cotidiana del sujeto y o manifiesta ideación suicida o también puede presentar síntomas psicóticos. Hay un obstáculo por parte de muchos médicos para reconocer la depresión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más o menos el 50% de los pacientes con depresión no son diagnosticados, ¿no? Y sobre todo lo que llamábamos la depresión enmascarada
o la somatización de los estados depresivos también dificulta el médico haga el diagnóstico correcto. Por último, este es un punto muy importante en la comorbilidad médica de la depresión con otras enfermedades concomitantes y sobre todo en los hombres la falta de aceptación. Eso explica en cierta manera, por ejemplo, los hombres se suicidan 6 veces más en las mujeres, pero en las mujeres intentan el suicidio muchas veces más en los hombres. En cuanto a los factores predictores de cronicidad y de recurrencia, podemos decir de cronicidad es cuando el primer episodio depresivo tiene una larga duración, cuando la persona es soltera, hay disminución de relaciones sociales, hay problemas en la vida familiar o individual, es un sujeto de bajo ingreso, antecedentes de trastornos no afectivos también habla de cronicidad, un determinado subtipo de trastorno depresivo unipolar secundario, hospitalización durante el primer episodio, o sea, eso habla del primer episodio es severo, presencia de enfermedad secundaria o mórbida con trastornos de ansiedad, abuso de sustancias y factores sociodemográficos como sexo femenino y edad avanzada. Sabemos que la depresión es 2 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Predictores de recurrencia de un estado depresivo es el neuroticismo, la baja autoestima, hospitalización previa y todo lo demás podemos ya y hemos mencionado ya someramente en las diapositivas anteriores para no tomarles mucho tiempo. Los factores de riesgo para un trastorno depresivo mayor es primero ser del género femenino, tener una historia familiar o personal previa de depresión, diferentes factores psicosociales, la edad, ¿no? La depresión suele presentarse en la edad joven, desde los 15 hasta los 35 años, es la edad que se presenta con mayor frecuencia, cuando hay abuso de sustancias y cuando hay eventos adversos significativos en la vida que producen un estado de estrés. Estaba yo hablando con el doctor González sobre el uso de la acupuntura en el tratamiento de la depresión, ¿verdad? Y por estrés. El estrés es uno de los factores más importantes en la génesis de los estados depresivos. No el estrés agudo, sino el estrés crónico en la vida. Esto es muy, muy importante mencionarlo. El estrés agudo se resuelve generalmente en los siguientes 2-3 semanas. En cambio, el estrés crónico sí produce cambios biológicos a nivel cerebral y en general a nivel sistémico. Aquí hay un importante trabajo del doctor Cheh en el año 2001, ¿no? Hizo un experimento en animales de experimentación, en ratas, y algunos los puso en un estrés crónico y a las otras gatitas las dejó muy contentas. Indudablemente en el modelo de depresión animal los animales que presentaban un estrés crónico
estaban sujetos a un estrés crónico, presentaban cambios, sobre todo en el área piramidal cerebral, ¿no? En el área CA3, ¿no? Es la área más importante de las células piramidales. Hay una disminución de las células. Eso dio lugar a muchos controversias y a muchos, yo diría, estudios posteriores, sobre todo con las imágenes cerebrales de la resonancia magnética funcional. Demostró el hipocampo en los pacientes deprimidos estaba disminuido en el volumen comparado con los seres humanos que no presentaban sintomatología depresiva. Y luego el famoso trabajo de Schlein hizo el estudio comparativo de dos grupos, ¿no? De pacientes. Uno eran las mujeres, un grupo de mujeres tratados con antidepresivos y un grupo de mujeres tratados con placebo. Demostró muy atinadamente que las mujeres fueron tratados durante 28 días con paroxetina, presentaban una normalización del volumen hipocampal. En cambio, las mujeres deprimidas que fueron tratados con placebo no presentaban modificaciones en cuanto al volumen. Los principales motivos de la falta de adherencia al tratamiento farmacológico con antidepresivos es el medicamento, por un lado, no induce el efecto antidepresivo deseado. Pueden presentar efectos secundarios con los nuevos antidepresivos. Los efectos secundarios son menores y sobre todo las estrategias de la posología y la dosificación son importantes para disminuir los efectos secundarios al principio. El aumento de peso y otros factores metabólicos de riesgo también es una falta de adherencia, producen falta de adherencia. Cuando el paciente remite de su sintomatología depresiva, muchos de ellos suelen suspender la medicación, lo cual favorece la recurrencia, las recaídas, ¿verdad? Y los pacientes se quejan un 30% de una disfunción sexual permanente. Entonces hay que usar el antidepresivo adecuado. Hay antidepresivos que únicamente tienen un 10% de incidencia de disfunción sexual, y cuando hay abuso de alcohol y drogas dificulta mucho el manejo del paciente, y por otro lado, lo cual hoy en día ya es tal vez de menor importancia, es el costo financiero. Por ejemplo, el famoso Prozac se lanzó al mercado en 1989 y tenía un costo todavía hace poco de un mes de tratamiento de 1.400 pesos. Para muchos pacientes era demasiado, pero hoy ustedes pueden conseguir, por ejemplo, la fluoxetina, es el Prozac, lo pueden conseguir hasta en 20 pesos con los medicamentos genéricos, ¿no? Los grados, el grado de discapacidad, ya lo mencionamos, es muy rápido, nada más un esquema, ¿no? Cuando no hay síntomas depresivos es muy bajo el grado de discapacidad. Cuando los síntomas depresivos subumbrales
se llama subumbrales cuando no reúne los requisitos del DSM-5, ¿no? Entonces, son los pacientes tienen trastornos subumbrales, o sea, sintomatología por debajo del umbral de un trastorno depresivo. La discapacidad es mediana y muy alta cuando los síntomas depresivos son de depresión mayor y distimia. Las ventajas y los obstáculos de las personas con discapacidad. Bueno, aquí rápidamente quiero mencionar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, ¿no? Los peores resultados sanitarios es cuando hay mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias, ¿no? Además de la depresión, mayor hábito de fumar, dieta deficiente, una inactividad física, o sea, el paciente no practica ni un deporte, y cuando están expuestos a violencia. Y en cuanto a los peores resultados anémicos, menor probabilidad de ingresar a la escuela y el fracaso escolar. Eso lo vimos en los estudiantes de la universidad, en 7 facultades de la UNAM, que hicimos una encuesta en más de 6,000 estudiantes y vemos que hay diferencias entre las diferentes escuelas y facultades. Y cuando yo pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la escuela o facultad con mayor prevalencia de depresión? Muchos me dicen medicina. No, medicina es la menor prevalencia, o sea, lo más bajo. Lo hicimos al inicio del ciclo escolar. Y la más alta es la escuela de música, ingeniería, arquitectura y intermedio está psicología. Pero eso está publicado hace 2 años. Es un estudio importante y ahorita vamos a publicar también cuáles son los factores de riesgo en los estudiantes, ¿no? Y vemos que coinciden perfectamente con la demás población en cuanto a antecedentes familiares, ¿no? Antecedentes personales de depresión, ¿no? El nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería motivo de alguna otra presentación. Lo curioso es, por ejemplo, le dimos seguimiento a los estudiantes de medicina. Conforme avanzan los estudiantes de medicina y se incrementa la depresión. El doctor Wolfert se ríe, sí, claro, y ahí está muy justificado. Y por un lado es el factor al estrés están sometidos los estudiantes de medicina sobre todo en el primer y el segundo año. Si la prevalencia fue de 3.5 al principio al ingresar a la facultad de medicina, la prevalencia al ingresar al internado fue de 5.3% el incremento, ¿no? Lo cual es importante. Este dato ya lo presentó nuestro director en un evento. En cuanto a la depresión recurrente, entre más episodios depresivos padezca el paciente, la longitud de los periodos de eutimia, o sea, de normalidad, se reducen en forma progresiva, lo que repercute de manera notable en la discapacidad y por consecuencia en la calidad de vida. Pero me faltó mencionar sobre los estudiantes. Y vimos, pensamos, ¿qué hacemos con los que tienen una depresión severa de acuerdo con la escala del PH 9? Entonces, ellos pusieron, si desean ser contactados,
o no desean ser contactados. El 26% dijo que no desea ser contactado. También es una cifra muy alta. Pero los que sí presentaban una depresión severa era el 4%, el total de los 6,000 casos que entrevistamos. Y de esos enviamos un mail, o nos dejaron el mail, que si podían presentarse al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, y eran más o menos unos 70 estudiantes, y únicamente tuvimos respuesta de 3 de ellos. Al segundo mail tuvimos otros 4 de respuesta, y los demás no se presentaron. Eso también es un dato importante, ¿no? Aquí vemos la edad. Yo pienso es muy importante. El 40% de este estudio de Parkish, es un estudio ya bastante clásico, yo diría. El 40% presentaban un episodio depresivo antes de los 20 años. Y entre los 21 y 50 años, el 50%, y después de los 50 años, el 10%. O sea, en general, lo vamos a ver después también en una diapositiva, la depresión es una enfermedad de personas jóvenes, sobre todo. La prevalencia del trastorno depresivo es de aproximadamente 10% en el periodo de 12 meses, y la prevalencia durante el transcurso de la vida, como ya lo mencioné antes, del 15 al 20%, ¿no? De acuerdo con un estudio también de la Organización Panamericana de Salud, se menciona que las enfermedades con el nivel más alto de discapacidad en América Latina y el Caribe está el trastorno depresivo, seguido del trastorno de consumo de alcohol, la violencia, otras lesiones y después otras enfermedades. Según el INEGI, ¿no?, los principales resultados del Censo de Población y Vivienda que se hizo en el 2010, vemos en la población con discapacidad y su distribución porcentual según el sexo, vemos ligeramente más alto en las mujeres comparado con el hombre. Mujeres 51%, los hombres 48.9%. La distribución porcentual de la población con discapacidad, también en un estudio de INEGI, o grandes grupos de edad, vemos el principal grupo de edad es el del 41% de pacientes de 60 a 84 años. Y seguido por el grupo del 33% que presenta discapacidad, y los años fluctúan entre el 30 y 59%. En cuanto a los problemas de salud mental global, la carga de los trastornos mentales, neurológicos y de uso de sustancias, vemos que los trastornos bipolares representan principales causas de vida ajustados por discapacidad en la BAC, lo representa los trastornos depresivos unipolares, ¿no? Representa más o menos el 37% de los años de vida saludable perdidos por enfermedades transmisibles. La depresión por sí solo representa 1/3 de esta discapacidad, ¿no? Después hago la pregunta si hay un impacto desproporcionado
en los países de menores ingresos. Los ABAD, años de vida ajustados a discapacidad, son 5 veces mayores en los países de ingresos medios y bajos frente a los países de ingresos altos, ¿no? Y aquí menciono las principales enfermedades neuropsiquiátricas y mentales, ¿no? En el mundo, cada 40 segundos se produce un suicidio. Y la autoeliminación es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, o sea, en la población joven. Y el 75% de los suicidios se produjeron en los países con ingresos medios y bajos. Y los principales factores de riesgo son, primero, la depresión, el exceso de alcohol, el abuso de sustancias, violencia, pérdidas y el entorno cultural y social. Las estimaciones en cuanto a la enfermedad mental en el mundo para 2020, más o menos 1,5 millones de suicidios consumados en el mundo y entre 15 y 30 millones de intentos suicidios registrados. Los padecimientos mentales con el riesgo suicida más alto es primero la esquizofrenia semejante a la depresión, el trastorno bipolar con un 15% también, abuso de sustancias, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno por estrés postraumático, alcoholismo y otros factores. La relación entre la depresión y el suicidio, ¿no? Sabemos que la depresión es el diagnóstico psiquiátrico más comúnmente asociado con el suicidio. Segundo, el riesgo de cometer suicidio en pacientes con depresión no tratada es muy importante, varía entre 2.5 y 15%. Algunos del 15% de pacientes con depresión en tratamiento finalmente mueren por suicidio. La depresión está presente en al menos 50% de todos los suicidios, o sea, después de las autopsias psicológicas posteriores al suicidio, se constató que más del 50% de pacientes presentaban síntomas depresivos antes de cometer el acto suicida. Después, entre el 2 y el 9% de personas que han sido diagnosticados con depresión en su vida pasará a completar el suicidio, según el estudio muy conocido de la clínica Mayo. Las personas que sufren depresión son 25 veces más vulnerables a cometer suicidio en comparación con la población general. Aquí quiero mencionar en los últimos 5 años ha habido artículos publicados en revistas de prestigio de el antidepresivo induce actos suicidas. Eso alarmó mucho a la comunidad psiquiátrica y hoy podemos afirmar que realmente no es así, sino el paciente que es tratado con antidepresivos sí puede presentar una mayor impulsividad durante las 2 primeras semanas del tratamiento. Y eso puede explicar por qué hay más intentos de suicidio en pacientes tratados con antidepresivos durante las 2 primeras semanas. Bueno, ese es otro estudio del INEGI, ¿no? En cuanto a la distribución porcentual de la población que cometió suicidio por sexo, y vemos principalmente que el grupo más importante
cometió suicidio está entre los 15 y 29 años. Y luego hay un pico nuevamente después de los 60 años. Esta es una publicación del Lancet del 2012, ¿no?, donde participaron algunos investigadores también de México. En cuanto a los trastornos mentales o los cuales representan las más importantes causas de años perdidos por discapacidad. Vemos claramente en el rojo, ¿no? Este se refiere a los trastornos mentales, ¿no? Vemos cómo la discapacidad más importante es en los jóvenes, ¿no? Y cómo van disminuyendo conforme avanza la edad, ¿no? O sea, tienen mayor discapacidad en su vida más joven y disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque también los enfermos mentales fallecen en un promedio 10 años antes en la población general, ¿no? Vemos, por ejemplo, otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades musculoesqueléticas. La discapacidad se prolonga en todas las edades, o sea, desde edades jóvenes hasta la edad del adulto, ¿no? Esto es semejante tanto en hombres como en mujeres, ¿no? En la siguiente diapositiva, vemos los trastornos mentales representan una de las mayores causas de discapacidad global, ajustados en años de vida saludable, tanto en hombres como en mujeres, a través de todas las enfermedades. Aquí lo vemos claramente, ¿no? Inician mayor discapacidad en la edad joven, ¿no? Y vemos comparativamente con, por ejemplo, el cáncer. El cáncer produce una mayor discapacidad después de los 40 años en general, hasta la vida de adulto mayor, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, los trastornos o las enfermedades musculoesqueléticas que también se manifiestan durante principalmente la edad adulta, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Este trabajo es un trabajo sumamente importante y clásico ya, ¿no?, en cuanto a discapacidad. Bueno, este es el estudio de Lozano, aquí en México, ¿no? Años de vida con discapacidad y de acuerdo con la edad, ¿no? Y también vemos cómo la depresión ya domina en primer lugar entre los 10 y 19 años y ya se manifiesta también en la edad infantil. Hay depresiones infantiles, indudablemente, ¿no? Aquí vienen las diferentes edades. Vemos uso de drogas, depresión unipolar, y en mujeres, sobre todo, en primer lugar está nuevamente la depresión. Luego en hombres de 50 a 69 años, la depresión baja al cuarto lugar, ¿verdad? Y es superior la discapacidad por lumbalgia, por diabetes mellitus o osteoartritis. Y años de vida, años perdidos por muerte prematura, son principalmente las enfermedades isquémicas del corazón, la cirrosis del hígado y las enfermedades cerebrovasculares. En cuanto a los egresos hospitalarios por trastornos mentales y enfermedades neuropsiquiátricas, vemos una comparación del año 2000 al año 2010, ¿no? Y vemos el trastorno bipolar también representa un factor importante de hospitalización de los pacientes que presentan una depresión severa. Conclusiones.
La depresión mayor es un problema indudablemente de salud pública. La discapacidad asociada con la enfermedad es superior a la observada para enfermedades crónicas, ¿no? Y el diagnóstico oportuno puede mejorar la calidad y costos de vida, así como el pronóstico de los pacientes. Se debe pensar en las posibles consecuencias a largo plazo en la calidad de vida de los pacientes, la discapacidad y la pérdida del empleo, así como en una adherencia adecuada al tratamiento. La depresión contribuye de manera significativa a la carga global de la enfermedad por su prevalencia, por su uso crónico y recurrencias, inicio en etapas tempranas de la vida, con gran impacto en la discapacidad y mortalidad. Muchas gracias.